Ya pa. Bueno, como decía Yasmín, mi nombre es Elizabeth McDonald, soy médico veterinario y voluntaria de la ONG hace poco tiempo, pero me alegra poder haber ingresado y ser parte de este grupo. Y esta charla principalmente abarcaré todo lo que es primeros auxilios veterinarios básicos y un botiquín básico, pensado en personas no veterinarias. Ya no me voy a enfocar mucho en lo que es el tema de fármacos, dosis y todas esas cosas que nosotros como médicos trabajamos y sabemos manejar, ¿ya? Bueno, para empezar, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios, como aquí puse en esta diapositiva, consisten en la atención inmediata que se le da a una persona, en este caso, un paciente, animal o persona, enferma, lesionada o accidentada en algún lugar de los acontecimientos antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario. ¿Ya? Eso como tal es el primer auxilio. Su nombre lo dice de forma literal. El botiquín básico que debemos tener para poder auxiliar a un animal principalmente se puede dividir en tres partes, que sería la parte de curaciones, la parte de medicamentos externos y el instrumental de curaciones, ¿ya? En lo que es curaciones principalmente podemos nombrar como el algodón, que es algo que todos tenemos en casa, las vendas o gasas estériles, las vendas de crepé, las vendas cohesivas, que son las que se pegan, el esparadrapo, que es un tipo de como gas un poco más gruesa que hace que el retiro del vendaje como tal después no sea tan doloroso, las compresas, que principalmente se ocupan cuando hay una hemorragia, y las toallas de alcohol para limpiar la zona. Los usos de medicamentos externos, lo que una persona no veterinaria puede tener en su botiquín es una loción corticoesteroide, que principalmente son esos sprays que muchas veces hasta uno receta a sus pacientes cuando hay heridas, agua oxigenada al 3%, pastillas de carbón activado, lágrimas artificiales, suero fisiológico estéril, clorexidina al 0,5%, me faltó aquí, y también alcohol como tal también puede servir. Y el instrumental de curaciones principalmente son pinzas de mano, tijeras rectas o curvas, un torniquete de látex, una pinza pin, que es para hacer el torniquete, que son esas pinzas que uno las puede dejar con seguro, un termómetro digital y una lámpara de mano o una lámpara linterna frontal, ¿ya? Quiero dejar en claro, y muy en claro, que no está recomendado medicar a los animales sin supervisión veterinaria. Con esta me refiero a hacer una supervisión directa o aunque sea vía telefónica, ¿ya? No sé si tienen una duda hasta aquí. ¿Nada? Se les recuerda a los participantes de la sala que pueden activar sus micrófonos para realizar todas las consultas que... No, vamos clarito. Ya. Cualquier cosa me interrumpen nomás y yo paro. En esta diapositiva le quise dejar como de forma visual lo que se necesita para un botiquín básico. Acá están las gasas, estas son las bandas de crepé, estas son las vendas cohesivas y este es el esparadrapo. Acá hay unas lágrimas artificiales que principalmente no deben estar con ningún medicamento. Este de acá, este spray, es el corticosteroide que le decía. También están las compresas, el agua oxigenada, la clorexidina, que es muy importante para el tema de como un antiséptico. Aquí hay suero, que puede ser de estas botellas que son individuales, como de 10 ml, o puede ser un litro, como ustedes le acomode. Muy, muy importante igual para la seguridad de la persona que va a manejar a los animales, los guantes. Guantes tipo soldador, ¿ya? Hace poco en un operativo tuvimos un tremendo problema porque los gatos son muy difíciles de manejar y salieron muchos voluntarios lesionados porque a ninguno se le ocurrió colocarse guantes, ¿ya? Las frazadas. Esto también sirve como primer auxilio, tanto sea para contención o para abrigar. Con esto de acá me refiero a los torniquetes, que este es un torniquete clínico, pero en el caso de que no tuviesen uno,
También puede servir un collet, si es que llegasen a tener, una banda elástica, un preservativo, un látex, cualquier cosa que sea estirable y se pueda manejar para hacer un torniquete, ¿ya? Las pastillas de carbón, un termómetro digital, tijeras, esta que es una como una tenaza para poder pescar a los perros cuando están totalmente despavoridos, un bozal y una jaula, idealmente, ¿ya? La pastilla de carbón principalmente se usa como primer auxilio en el caso de que uno crea que el animal está intoxicado. Cuando uno vio que el animal comió algún tipo de veneno o algo que sea, uno ya pueda decir esto es realmente tóxico para el animal y le puede generar un daño a posterior. El agua oxigenada, si bien sirve para limpiar las heridas, nosotros muchas veces igual la usamos para inducir vómito. Y eso también se realiza bajo supervisión veterinaria cuando se describe la situación y si no también se puede hacer de forma casera con una porción de sal en agua, así como un tipo de salmuera, que eso igual genera que el perro principalmente vomite en caso de ingerir sustancias tóxicas. Las lágrimas artificiales principalmente se usan cuando hay gases que puedan afectar la córnea o el ojo como tal, o demasiado humo, como en incendios, para lubricar la córnea. También se utiliza mucho como lo que pasó hace poco por el tema del estallido social. Para las bombas lacrimógenas es primordial tener para nuestros animales, ¿ya? También el bozal, porque si bien nosotros vamos a buscar aliviar o dar auxiliar al paciente, que sería nuestro perro o nuestro gato principalmente, tenemos que tener utensilios de seguridad para nosotros, ¿ya? Y en esto entraría lo que es el bozal y el guante tipo soldador. Como dato general, las constantes fisiológicas en los perros y gatos las dejé en esta tablita. Ya, como ustedes pueden ver, hay algunas que son mucho más elevadas, o casi todas, mucho más elevadas que nosotros. Entonces es ideal poder tener quizás esta tabla impresa, porque un técnico en enfermería o un enfermero puede asimilar que un animal está con hipotermia, o que está con hipertermia, o que está con taquicardia, o que está con bradicardia, porque no se sabe los parámetros fisiológicos normales de las especies, porque somos de especies distintas. ¿Ya? Y principalmente el instrumental que se utiliza para la auscultación cardíaca, la presión arterial y la temperatura son los mismos que se utilizan en medicina o enfermería humana, ¿ya? La auscultación cardíaca en perros y gatos principalmente se puede tocar de forma fácil por el lado costal izquierdo, como aquí se ve en la imagen, ya detrás del brazo. Ahí se vería o se debiese sentir el corazón. La presión arterial se toma en el brazo, en la pierna o en la cola, en la parte más proximal, ya con un tensiómetro. Y la temperatura tenemos solamente y exclusiva la rectal, ya porque la axilar es casi imposible, la vocal ni pensar, y principalmente con termómetro de mercurio o digital. En gatos medir la temperatura es algo casi caótico y por eso existen termómetros de como digitación muy rápida que a los 4 o 5 segundos ya entregan una temperatura. ¿Ya? Doctora, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Una consulta, yo también he acompañado en rescate. Algo de las quemaduras, no, porque usan unos parches a veces los veterinarios cuando tienen quemaduras los animalitos en los rescates. Pero es que eso no lo vi en el botiquín y quería consultarle a usted. Sí, es que por eso le decía que el botiquín de acá que yo le muestro es algo básico, que no está enfocado en veterinarios. No, ¿Ya? lógico. O sea, que no está enfocado para
veterinarios como tal, sino personas no veterinarias, propietarios y eso. Claro. Pero ¿Ya? en caso de una quemadura, yo tengo gatitos a mi ¿Ya? cargo, tengo un pequeño refugio de Ujú. animalitos. ¿Y qué pasa? Ni Dios lo permita, se quemen. Pues yo tengo mucho cuidado porque realmente tú sabes que se suben a la cocina, son inquietos. Exacto. ¿Qué hago con la quemadura en una patita? Porque generalmente no sienten el calor hasta que realmente se queman. ¿Qué puedo hacer así en forma casera antes de ir a un centro veterinario, obviamente? Principalmente ahí es colocar agua en abundancia, a chorro, para que la temperatura baje y colocar frío local. Pero nunca ¿Ya? frío directo, como así como pescar un hielo del refrigerador o el congelador y colocarlo directo. Siempre envolverlo en algún tipo de paño, ¿Ya? ¿ya? Y idealmente hay la técnica como más básica y más casera que se puede hacer es colocar hielo en una bolsa. De ahí tomar otra bolsa, colocarle un poco de agua y la bolsa con hielo colocarla en la segunda bolsa y amarrar todo junto. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí queda como un tipo de, por decirlo, guatero pero frío. ¿Ya? ¿Ya? Porque ahí no Ujú. genera contacto directo, porque tenemos que tener en cuenta que tanto el frío como el calor genera quemaduras. ¿Ya? Sí, Entonces, si el gatito, en este caso, se quemó por estar en contacto con altas temperaturas, si se le coloca frío directo, esa lesión puede empeorar en vez de mejorar. ya, ¿Ya? Y entonces, en su caso, lo que debiese hacer es colocar agua en abundancia y frío local de forma no directa. ya. ¿Ya? Y de ahí tratar de dirigirse lo más pronto posible a un centro, consulta o clínica veterinaria. Ya, ¿Ya? ya. Muchas gracias, doctora. Ya. Bueno, ya teniendo un poco claro todo lo que es como el botiquín principal, les quería hablar un poco de la reanimación cardiopulmonar, ya que es un poco distinta al tema de cuando uno debe reanimar a un humano. Las consideraciones más importantes que debemos tener es si el perro está inanimado. ¿Qué me quiero a referir con esto? Es que si el perro se está moviendo o realmente está quieto ahí postrado, ¿ya? La falta de aliento es si su perro da señales de si está respirando. Y si está respirando es con facilidad o dificultad. Y la ausencia de pulso. Solo con la absoluta ausencia de pulso se puede realizar reanimación cardiopulmonar. Ya, si el perro no se, o sea, se siente pulso constante, hay que tratar de ver si no está siendo obstruido con algún objeto en las vías respiratorias superiores. ¿Ya? Si se decide realizar la animación, después de esto, hay que llevarlo lo más rápido posible al veterinario. Y aquí, como se ve, de forma muy visual, lo quise hacer para que tengan noción de los tamaños de los perros, porque al igual que en humanos, la reanimación cardiopulmonar nos hace igual que en un bebé, en un niño o en un adulto. La fuerza que se utiliza depende del peso corporal de, en este caso, el paciente que queremos reanimar. ¿Ya? En un perro pequeño o un gato que sea menor a unos 8 kilos, la profundidad de las compresiones torácicas no deben ser más de 2 centímetros, porque podemos generar un daño en el parénquima o en el tejido pulmonar, ¿ya? En los perros que llegasen a pesar unos 15 kilos, se duplica a unos 4 centímetros. Y en los perros que pesan sobre 15 kilos, pensando en un pastor alemán, en un gran danés, pueden ser de hasta 6 centímetros, ¿ya? Eso, si bien no se lo pueden visualizar, lo pueden hacer con una almohada, practicar la profundidad de la compresión que ustedes hacen, porque en el momento como tal que vean que un perro necesita una reanimación, dudo que puedan visualizar la fuerza que deben hacer. Entonces, quizás tener una memoria anterior de haberlo practicado en su casa, idealmente con una almohada, ¿ya? La cantidad de compresiones por soplo de aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes soplan una vez y hacen 5 compresiones en un perro pequeño, en un perro mediano y en un perro grande hacen 10.
¿ya? Y cuando van a dar aire o un soplo, en un perro pequeño, tiene que la boca o las manos abarcar nariz y boca. En un perro mediano, solamente nariz, y en un perro grande, solamente nariz. ¿Ya? Aquí les dejé un esquema que son las partes donde ustedes pueden corroborar el pulso o la frecuencia cardíaca. Eh, Principalmente aquí está el corazón, ¿ya? El pulso también puede ser tomado en la muñeca o en el tobillo y en el muslo interior. Siempre recordar que el pulso se toma con el dedo índice y el dedo medio, porque el dedo pulgar como tal tiene pulso, entonces los puede engañar, ¿ya? Después de rectificar que este perro no tiene pulso, se pasa al paso 2, que es la oxigenación, que era lo que yo le estaba indicando y explicando acá con el tema de las compresiones, de la profundidad y de cuántas compresiones eran por soplo, ¿ya? Idealmente siempre se debe cerrar el hocico, ¿ya? Para que el aire no escape de lo que uno está tratando de que introducir en el animal. Y el paso 3 es la estimulación cardíaca. Se tiene que, principalmente, si el animal es pequeño, posicionarlo de espalda, ¿ya? Supongamos el animal está aquí, no sé si me ven, ¿sí? Y aquí yo no me veo, entonces por eso pregunto. Sí, Si el sí, animal Elizabeth, sí, está, ya, si está de espalda, ustedes con su mano toman una mano, o sea, los 4 dedos en un costado y el pulgar en el otro, y hacen esto. Y así estimulan. Eso principalmente para un gato o para un perro pequeño, ¿ya? Porque acostar a un gato o un perro pequeño de lado para hacer esa compresión pueden generar, como les decía, daño en el parénquima pulmonar o fracturas costales. Ya, en cambio, en un perro ya mediano o grande, se debe posicionar de costado, como se muestra aquí en la imagen, ¿ya? Aquí, como recalqué, siempre hay que verificar que las vías aéreas no estén obstruidas, ¿ya? Y si por X motivo, después de 20 minutos de reanimación, el animal no sale de ese estado de inanimación, se da por fallecido, ¿ya? Después de eso ya Rosemary, no... tienes... Disculpa, Elizabeth, Rosemary ¿Sí? levantó la mano, tiene Ya, una consulta, parece. Sí, sí, lo que pasa es que yo hace unos días atrás tuve, bueno, lamentablemente una mala experiencia por no saber reanimar a un perrito recién nacido. ya, Mi perrita parió el 31 de diciembre, la cual el primer perrito falleció porque no podía respirar. Sus ya, vías respiratorias las tenía obstruidas y la cual era tan pequeñito que yo no sabía cómo posicionarlo ni qué frecuencia hacer porque era demasiado pequeño. ya. Entonces el perrito se me falleció, se le apretaron las costillitas, entonces fue una experiencia muy, muy mala, la cual me gustaría saber, por si se vuelve a repetir la ocasión, tener la, la, el saberlo cómo hacerlo en un animal tan pequeño. Ya, miren, aquí me acaban de pasar mi asistente un pequeño caballo, que es de mi perrita, pero lo voy a ocupar para ejemplificar en ese caso. Principalmente es tratar de abrir la boca y verificar que, en ese caso, el perrito recién nacido ya no tenga sustancias, principalmente de líquido amniótico, en sus vías respiratorias. Ya ahí es idealmente hacer que la gravedad haga lo suyo y dar pequeños golpes para que eso por gravedad caiga. Después, cuando el perro es tan pequeño, solamente se ocupa el pulgar y el dedo índice y se realiza eso. Solamente esa forma. Y también idealmente un soplo por 5 compresiones en el tórax. ¿Ya? También para un perro tan pequeño se puede hacer este tipo.
¿ya? Para estimular que él como tal respire y a la vez entregarle calor. ¿Ya? Toma, llévatelo. No sé si quedó claro. Perfecto. Sí, sí, quedó muy claro. Elizabeth, Muchas gracias. ¿Sí? Elizabeth, hay otra ¿Sí? pregunta que está en el chat que te la voy a leer. Tiro. Ya. Esta pregunta la mandó Leandro y dice lo siguiente. En caso de que el animal tenga COVID-19, ¿cuál sería la temperatura para uno saber que está en riesgo? ¿El animal que tenga COVID? ¿Sí? Así dice la pregunta. Mm, Mira, los documentos que he leído de actualización no han informado como tal que los animales se puedan infectar del COVID, sino que ellos pueden transportarlo, principalmente en el pelaje, así como un vector. ¿Ya? Hoy justamente acá en Argentina nos informaron, Leandro mi nombre, nos ¿Sí? informaron que los animales podrían infectarse de COVID y también infectarnos. Exacto. Pero yo como tal no tengo entendido que no hay como estudios que corroboren al 100% que el animal se puede infectar, sino que ellos pueden infectar por un tema de que por las, es- las gotitas de saliva que uno deja en el pelaje. Pero sería al igual que nosotros que presenten una fiebre. Y ahí dependiendo de las constantes fisiológicas puede ser de 30 y idealmente sobre 40, ¿ya? Porque hay animales que después de un juego quedan con la temperatura un poco más alta y eso no es una fiebre como tal, sino que como una hipertermia post ejercicio, ¿ya? Entonces ahí lo ideal sería ver fiebre, corroborar, pero ahí ya sería como casi una cacería de brujas, que cualquier animal que llegase con fiebre, tratar de descartar el SARS, que ahí sí que no sé si realmente están haciendo algún tipo de PCR o algo en los animales como tal. ¿Ya? No sé Una si se entendió. consulta, Sí, dígame. sí, protocolos para, por ejemplo, cuando sacan a pasear a los perritos, como limpiarle los pies antes de llegar y pasarle algo al pelaje, alguna sugerencia o protocolos que tener con las personas que pasean su mascota para evitar el contacto, que pudieran traerlo en las patitas, por ejemplo. Ahí sería lo mismo que los protocolos que usted implementaría en su casa. Si usted se limpia Ya, los pies al pasar algún tipo de pediluvio, idealmente comprobar la concentración. O si no, con ya, unas toallitas de alcohol, esas que típicas que venden como sí, desinfectantes en los supermercados, ojalá nunca cloro, porque ya, el cloro como tal es súper tóxico y irritante para los perros o gatos. Aparte que ya. hay que tener en cuenta que ellos se lamen. No es Sí, una actitud que nosotros tenemos como tal, ¿ya? el Sobre todo amonio los gatos. cuaternario, el amonio cuaternario tampoco. El amonio cuaternario, nosotros como tal, veterinarios, lo usamos mucho para desinfectar, pero no para estar en contacto directo con animales, ¿ya? Ya, correcto. Ya, Es muy irritante, tendría que ser una dilución así muy, muy precisa, dependiendo ya. de los Solamente litros que quiere limpiarle realizar. con toallas húmedas, nomás limpiarle con un poquito Exacto, de de alcohol. alcohol, creo que es lo menos Sería dañino para como, exacto, lo menos nocivo y lo más fácil, porque no él. creo Ya, que todos pudiesen como comprar amonio cuaternario o no todos tienen como la noción o la práctica de poder diluirlo de forma correcta, ¿me sí, entiende? sí Y hay que eso puede ser diluirlo. hasta tóxico para nosotros, Ya, sí, también es interesante ese punto. Ya, tanto muchas al gracias. inhalarlo o tocarlo. Ujú. Gracias, doctora. Ya, entonces, ¿queda alguna duda o prosigo? Sigue nomás, Elisa, cualquier duda Ya, me te paran. detengo. Ya, ya. A lo mismo en veterinaria igual se realiza la maniobra de Heimlich, que es cuando hay un atragantamiento o una obstrucción por algún objeto en las vías aéreas superiores. ¿Ya? Aquí están los pasos principales
que casi siempre se inicia o siempre se inicia para tratar de visualizar el objeto, abriendo la boca. No se recomienda mucho el tema de sacar el objeto en la primera porque con la desesperación del perro los puede intentar morder o él puede hacer algún movimiento que eso lo termine deglutiendo y ahí se complica mucho más la situación. Entonces lo ideal que hay que hacer es, si a uno le da el peso para poder manejarlo, porque si es un perro de 40 kilos, esta parte de la maniobra sería casi imposible, es levantarlo de las piernas y dejarlo con la cabeza hacia abajo. Y ahí nuevamente es dejar que la gravedad haga su gracia, que es que el objeto caiga. Y hacer pequeñas sacudidas, ¿ya? Y si con eso, aún así, el perro sigue sin poder respirar, se procede a apretar la parte posterior de las costillas con una fuerza pensando siempre en el cuerpo del perro, la dimensión. Y si ya con eso tampoco, se pueden realizar golpes en la espalda, ¿ya? Como ayudar a que el perro pueda toser y así tratar de evacuar el solo. Aquí como tal, en el ejemplo se ve en un perro grande, que se ocupa casi a realizarle un abrazo al perro con una fuerza ya como corresponde a la masa del animal que uno quiere poder desobstruir, ¿ya? Y en esta situación igual, siempre hay que mantener la calma, ¿ya? Y revisar la encía o la mucosa para ver el grado de hipoxia o falta de oxígeno en el animal. Ahí lo que uno hace es levantar aquí y revisar la mucosa. Siempre tener en conciencia cómo se debiese ver el color normal. Cualquier color más azuloso se considera hipoxia, ¿ya? Y aquí, como le decía, evitar sacar el objeto en primera instancia, ya que puede empeorar la situación como tal. Y la maniobra, ¿ya? Las hemorragias o quemaduras. Bueno, principalmente aquí quiero hablar de dos tipos. Las hemorragias se pueden dividir en hemorragia interna, externa o en una hemorragia interna exteriorizada, ¿ya? Y las quemaduras es como las que ven aquí en la imagen, grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de qué tanto abarca la lesión en profundidad de la piel, ¿ya? Cuando la hemorragia es externa, lo ideal es poder llamar a un veterinario para que él dé el paso de poder realizar un torniquete, ya que esto puede empeorar la situación en caso de que se realice de mala forma, ¿ya? Se debe limpiar la herida y aplicar compresas y vendaje. Las compresas, en este aspecto, quiero dejar súper claro. Los libros de primeros auxilios como tal siempre indican de que se debe hacer una presión por un tiempo de 10 minutos hasta que se logre formar bien un coágulo y la presión sanguínea disminuya. A esta presión con la compresa ayuda mucho igual el frío local, que podría servir en ese aspecto el dato que les di de la bolsa con hielo dentro de la bolsa con agua para que no sea un frío directo, ¿ya? Otro dato igual en una hemorragia principalmente externa es levantar el miembro que está herido sobre el nivel del corazón para que disminuya la presión sanguínea. Si bien este último dato es un tanto complejo de realizar, porque los animales no son tan colaborativos como los humanos, ya que no tienen la conciencia como tal de que uno los quiere ayudar, ellos solamente tienen el instinto de escapar. Esa sería la más compleja, ¿ya? Y siempre tienen que pensar que las compresas son desde distal o de ventral a dorsal. Si la hemorragia está aquí, la compresa o torniquete debe estar acá.
si la hemorragia está acá, la compresa o el torniquete debe estar acá. Y así. Ya siempre las heridas o las hemorragias un poco más complejas son las que están más distales o más externas, por un tema de principalmente que queda muy propenso a ser necrosis, ¿ya? Y en tanto a las quemaduras, lo principal es colocar suero frío, frío local y abundante agua. Si no tienen suero, se puede hacer con una agua mineral, ojalá sin gas. Y si no tienen agua mineral, simplemente agua de la llave. Ya ahí estamos pensando desde lo más estéril hasta lo más accesible para todos. ¿Ya? Y siempre, siempre agua abundante. Y recordar que el torniquete y la compresa para la hemorragia son de 10 minutos, ojalá cronometrados. ¿Ya? Porque en estas situaciones, cuando hay una hemorragia, la sangre es tanta que visualmente choca y colapsa, ¿ya? Y 2 minutos puede parecer que usted hizo una compresión de 30 minutos. La compresa que hace es soltar el coágulo y nuevamente empieza a salir la sangre con el mismo flujo. Y al final se torna en un círculo vicioso y no se puede avanzar de esa situación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda aquí? Yo tengo una duda, pero referente al tema de RCP. Ya. Acá. ¿Qué diferencia hay en el tema de las compresiones? Por ejemplo, ¿se le hace la misma cantidad de compresiones a un gran danés que a un Rottweiler? ¿O varía de acuerdo a la raza de la mascota? Más que ver el tema de las razas, es como el tema del peso y de la profundidad del tórax. ¿Ya? Y las compresiones como tal siempre son las mismas como estandarizadas. Ahí ya suponiendo un gran danés versus un Rottweiler sería como la fuerza que uno realiza en la compresión. ¿Ya? Porque muchas veces el Rottweiler suele tener el tórax más ancho. Exacto, el tema es algo primordial en el tema de las compresiones. Pero principalmente por el tema de la fuerza que uno realiza. ¿Ya? Imagínate tratar de, o sea, algo súper absurdo, pero hacer una compresión a un ave como una lechuza, a tratar de hacerle una compresión a un ternero. La fuerza que uno debe usar es totalmente distinta y eso es lo primordial en esto, tener la noción de la masa corporal del paciente al que uno quiere hacer RCP. Ah, ok, vale. Muchas gracias. ¿Ya? Y en el tema de las quemaduras y hemorragias. ¿Nada? Sí, una consulta. Ya. Doctora, de todas maneras, ya en un caso de hemorragia y haciendo los pasos que usted dice, a lo mejor una de las sugerencias, porque como tienen actitud de repente están heridos, entonces aunque sea perro de uno, la tienden a morder, aunque sea con un cordón de zapatos, habría primero que asegurar la boca. Siempre, y después siempre. Sí. Ya. Exacto, porque el botiquín, como ya lo había mencionado, el bozal es parte primordial. Sí. ¿Ya? Claro, porque pueden atacarlo aunque no sea el dueño porque está herido. Ya. Exacto. Y porque después el animal entra en un estado de shock. Claro. Después para hacer lo que usted explicó, pero para movilizarlo en una trazada, ¿se puede trasladar en un auto hacia un centro hospitalario, o sea, veterinario? Exacto. Y sobre todo en una hemorragia, que bueno que nombró la frazada, siempre hay que cubrir al animal, porque la pérdida de sangre baja la temperatura corporal. Y hemorragia con hipotermia es algo totalmente malísimo. ¿Ya? Y siempre corroborar en hemorragia el pulso y el corazón. ¿Ya? Si no tienen un fonendoscopio, solamente con su oído colocándolo en el pecho, en la parte izquierda, detrás del brazo, ya debiesen poder escuchar el corazón de forma tenue, pero ya lo pueden escuchar y distinguir de los otros ruidos. ¿Ya? Claro. Y eso es algo para asesorarse.
¿Cuánto tiempo uno tiene que pasar entre la maniobra y todo y del traslado como para que no corra peligro la vida en el caso de hemorragia? ¿Cuánto es el tiempo como para tener una noción? Ahí el tiempo como de urgencia depende mucho del tipo de hemorragia que puede presentar el animal. Si es una Ya, hemorragia arterial, una hemorragia venosa o una hemorragia capilar, porque la intersticial no es algo como de urgencia como tal. La intersticial es una hemorragia local que es el que comúnmente se conoce como hematoma, moretón, machucón. ¿Ya? ya, La hemorragia capilar es principalmente la hemorragia que es de roce o por arrastre. La típica hemorragia que uno ve cuando un perro es atropellado o un gato en cemento, que ya, es como que sale toda la piel y se ven pequeños focos de hemorragia por distintas partes de la zona. Es algo ya. difuso. Pero lo que es hemorragia venosa o hemorragia arterial, eso ya sí es de preocuparse. Principalmente si es en brazos o es en cuello, porque aquí es donde pasan las grandes venas, como la cava y la carótida, y acá la humeral y acá la femoral, ¿ya? O la safena, Ya. dependiendo si es vena o arteria. Pero esas de ahí son las que son primordiales de realizar una compresión 10 minutos y tratar de trasladarse lo máximo unos 20, media hora como mucho y tratar de llegar a un centro asistencial. Sobre todo si la lesión que usted puede visualizar es muy grande, ¿ya? La herida Ya. como tal. Pero igual siempre hay que tener en cuenta las hemorragias internas, que para eso les sirve el tema de corroborar el color de la encía, ¿ya? Ya, Porque cuando hay hemorragias, la encía, en vez de quedar azul, en el caso de la hipoxia, queda blanca. ya, Y ahí lo que usted puede hacer es algo básico que se llama rellene capilar, tiempo de rellene capilar, que es levantar el labio y con el dedo índice presionar la encía. Y cuando ya, lo retira, eso, al igual que la piel, si usted se presiona, cambia de color y después vuelve a quedar de su color normal. sí, Ya, si usted realiza eso en su perro, debiese quedar un color normal en menos de 2 segundos. Eso cuando ya está alterado es porque hay problemas de algún tipo de hemorragia, anemia, algo que está afectando que uno realmente así a grandes rasgos, de forma sin exámenes, ya sea de laboratorio o imagino, de imágenes, no puede corroborar, saber exactamente cuál es el punto que está afectando, pero es algo súper importante que ustedes pueden realizar en casa para cuando se está trasladando un animal que está con una hemorragia o en shock, llamar al veterinario y decirle, ¿sabe qué? Le estoy haciendo el tiempo de relleno capilar y pasan 5 segundos, 3 segundos y todavía no vuelve al color normal. ¿Ya? Ese es un ya, antecedente muy importante para nosotros como tal. Así que en aproximado, entre la compresa y el traslado, una media hora. ya, Principalmente teniendo en cuenta el tipo de hemorragia, como le decía. ¿Ya? ya. Y el sector. Muchas gracias, doctora. Se pasó. Ya. Entonces paso a la otra. Ya. En este yo creo que me voy a explayar un poco más, porque es principalmente lo que se me pidió, que es lo que es desastres naturales como tal. Ya, aquí puse una imagen de incendios y una imagen de un terremoto, que es lo que principalmente más afecta a nuestro país por sus características. Ya, en incendios lo que se debe enfocar uno como tal para asistir al animal principal es tratar de capturarlo de la forma que sea. En perros, lo que da mejor resultado es la pesca o la tenaza, y en gatos principalmente mantas o jaulas. El temperamento del gato no permite tratarlo como de una forma más amigable en un estado de shock. El perro uno le puede hacer cariño y se calma. El gato siempre, por su instinto más depredador, intenta huir o huir. El gato nunca se va a someter.
¿Ya? Entonces ahí lo que, dependiendo si quieren pescar a un perro o un gato, tener mucho cuidado en su seguridad igual. ¿Ya? Nunca ir así como a tontas, a locas, tratar de pescar arriesgando su seguridad. Eh, en terremotos siempre los perros o los gatos se inquietan antes porque ellos sienten o escuchan todo lo que es como las vibraciones que viene previo al desencadenamiento del sismo como tal. ¿Ya? Entonces ahí siempre estar atenta como al mensaje corporal que nos entregan nuestras mascotas. Suponiendo un perro asustado, como se ve en la imagen, tiene las orejas bajas, la espalda arqueada y la cola entre las piernas. Un gato siempre va a tratar o tender a esconderse. El gato en ese aspecto es mucho más silvestre, ya siempre trata de no demostrarse débil, a no ser de que esté muy enfermo. Pero tener mucho cuidado en esto, sobre todo igual en el tema de la pirotecnia que pasó hace mucho con las fiestas como tal, ¿ya? Pero también tener en cuenta que en los desastres naturales no solamente se ve afectado lo que es perros o gatos, sino que también se ve afectado lo que es fauna. Y ahí es mucho más complejo el tema de capturar. Pero también se pueden utilizar principalmente mantas o las tenazas que les recomendaba antes. Eso si no las tienen, se pueden fabricar de forma bien artesanal. En internet hay muchos tutoriales, ¿ya? Y el tema de la fauna, principalmente en aves, se pueden utilizar como esas mallas para capturar mariposas gigantes, que son como unas perchas, que eso se utiliza, que es principalmente. El tema de aquí de los desastres naturales, hay que enfocarse en lo que puede generar fracturas, traumatismos, quemaduras, hemorragias. Y eso es todo lo que yo ya les comenté anteriormente. ¿Ya? Entonces, suponiendo, si ven un perro que está quemado, que está fracturado y que está con hemorragia, y ustedes están ahí para asistir, en ese caso, ¿qué es lo primero que realizarían? No sé si alguien se puede visualizar Elisa, en esa ¿puedes repetir la situación. pregunta, por favor? Ya, mira, en el Yo caso... Elisa, lo primero que haría es ponerle un bozal Ya, al acercarme para poderlo maniobrar porque está herido y está asustado y lo primero que me va a hacer me va a atacar. Le pondría un ya, bozal y después en una manta trataría de empezar a ver lo principal que es la hemorragia. Entre todas las cosas que nombró, la ya, hemorragia. Después ya, las mucosas y ahí empezar a ver. ya, No, pues, muy tratar de bien. ganarme su confianza, porque incluso la situación se puede generar riesgosa al colocarle un bozal como tal, ¿no? Sí, exacto, también. Ya, entonces primero siempre salvaguardar su seguridad. Ya, porque un animal en shock, lo dice, está en shock. No va a reaccionar de una forma amigable. Ya, pero si ven una fractura, una hemorragia o una quemadura, después de que tienen al animal ya inmovilizado, que saben que no lo va a morder, que es lo principal. Muy bien. ¿Qué es lo segundo que harían? Ver la Pensando también hemorragia. la hemorragia. Sí, y las mucosas, por Ya, si es algo interno. ¿todos opinan lo mismo? Sí, cohibir la hemorragia definitivo e Ya, inmovilizar la fractura. ya, ya. Súper bien. Entonces, siempre, siempre tratar de controlar, como dijeron, la hemorragia es lo principal. La fractura es algo que visualmente nos choquea a nosotros como tal, pero no es algo con el que el perro se pueda morir. El perro, uno haciéndole un vendaje relativamente no muy apretado, puede trasladarlo. Pero con una hemorragia, si uno no realiza una buena compresión, otra vez digo, por 10 minutos, para que se forme el coágulo, ese perro va a seguir perdiendo sangre y sangre y sangre. Y ahí lo que hacen para corroborar cuánta sangre ha perdido el animal
es ver las mucosas, tratar de encontrar el pulso y si lo encuentran, tomar la frecuencia, ¿ya? Y también, muy importante, la temperatura. Por eso siempre colocar frazadas y tener ustedes frazadas para poder abrigar y socorrer a los animales en estas situaciones. ¿Ya? Romero, ¿tienes alguna consulta? Sí, tengo una duda. Lo que pasa es que a mí me habían dicho que en la parte de la encía también uno se podía dar cuenta que había una pérdida de sangre ¿Ya? por el color de la encía. ¿Eso es verdad? Sí, efectivamente, es lo que de hecho Dina remarcó y recalcó muy bien, creo que le quedó muy claro el tema del relleno capilar. Ya, dependiendo de la coloración de la encía y cuánto se demora en tornar al color que ustedes vieron previo a generar presión en un punto como tal en la encía, pueden tener una noción si es que hay una hemorragia interna o no. Gracias. Elizabeth, una ¿Sí? consulta. En el caso, por ejemplo, de que una mascota tenga una hemorragia externa y se le vaya aplicando compresión para controlar la hemorragia, ¿Ya? ¿qué tan efectivo puede ser que se le detenga la hemorragia haciendo esa maniobra? Bueno, ahí nuevamente nos enfocaríamos al tipo de hemorragia. Ya, la hemorragia por capilares es la más fácil de controlar. De ahí ya la venosa o la arterial es de las complejas. Mor, Y ¿puedes ahí, sacar esa basura que queda ahí, porfa? y de ahí siempre ir colocando compresas en las hemorragias y apretando, 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 apretando. En el momento que ustedes empiezan a retirar las compresas para corroborar que dejó de sangrar, se suelta el coágulo y se retorna la hemorragia. ¿Ya? Súper. No se tan lejos la mano para no se pierda. Y creo que esa era la última diapositiva. No, no. Ahora, dudas como tal. ¿Puedo retroceder? No tengo ningún problema. Si no quedó algo claro, ¿quieren que lo repita, que lo explique de otra forma? A contar este momento queda el micrófono abierto para quienes tengan dudas, consultas o quieran aclarar alguna información de la presentación que realizó Elizabeth. Miren, aprovechando que me llegó mi asistente. Ahí. Encía, presionan. Casi siempre sobre el colmillo. Sebastián dice, Elizabeth, que es buenísimo el tema de RCP para mascotas. Sí, y siempre tener en conciencia el peso, suponiendo ella pesa 6 kilos, ¿ya? Lo ideal es tratar de hacerlo con mi mano completa así, aunque me coloque cara de incomodidad, pero con los dedos en una parte y el pulgar en otro, porque le puedo generar daño, fracturas, por la fuerza si la cuesto de lado y le cargo todo mi peso. Y en los gatos igual. Elizabeth, una consulta. ¿Cuánta profundidad se requiere para poder hacer el RCP más? Me refiero a la profundidad del riego. ¿De la presión? Que justo se cortó. ¿A la profundidad de? Sí, de la compresión torácica. Dependiendo, pueden ser profundidad al momento de hacer la compresión. Sí, 2 centímetros, 4 y 6 si el animal ya es sobre 15 kilos. Sobre 15 kilos. Vale. Y si les cuesta visualizar eso, en una almohada, hasta con una regla, cosa de que a ustedes les quede claro, ir jugando. Vale, gracias por la aclaración. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta,
¿Algo que acotar? Ah, se me iba. En el tema del botiquín, siempre lo principal es tener ustedes una bitácora escrito todo lo que tienen y si en el caso de emergencia lo utilizan, eso reemplazarlo. Y siempre corroborar las fechas y los implementos que estén caducados se eliminan.